justamente acá estamos con el doctor Hugo Salcedo, oftalmólogo, para que ustedes puedan entender mejor cómo funciona nuestra visión, nuestros ojos. Y le quiero dar la bienvenida, Doc. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, abriendo la semana de la mejor manera. Muchas gracias. Y aquí topando un tema bastante importante que es la ceguera, ¿no? Ajá, la ceguera. Cositas muy interesantes de esto es si vamos a lo que son la información que nos proporciona la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, podemos ver que tenemos 2.2 billones de personas que sufren algún tipo de deterioro visual a nivel mundial. Pero la parte más llamativa de esto es ¿cuál? Que 1 billón, es decir, casi el 50%, son pacientes que tienen deterioro visual que no ha sido tratado. Entonces son pacientes que podríamos tratar, que podrían recuperar la parte visual, pero no ha sido así. Y aquí yo le quiero preguntar algo, Doc, porque yo sí soy súper necia. Ya me he ido a hacer mis exámenes visuales porque siempre hay que hacerlo regularmente, por cuidado, por precaución y prevención, y no me gusta usar los lentes. Entonces, cuando uno no utiliza los lentes, ¿puedes producir esta discapacidad a futuro, a largo plazo? Claro, o sea, a la larga, más que una discapacidad a largo plazo que se va a deteriorar la visión y llegamos a un punto donde ya no puedo recuperar visión, no. Pero sí entramos en esa categoría de un paciente que tiene una deficiencia visual. Okay. Entonces, en este grupo del 1 billón de pacientes que tenemos a nivel mundial, más o menos el 90% son pacientes que tienen errores refractivos, es decir, que yo tengo una medida de lentes, pero no lo estoy usando. Entonces, al no estar usando, yo entro a este grupo que tengo un deterioro visual. Entonces, es un número bastante alarmante porque si nos ponemos a pensar, tanta población que está con un deterioro visual que se puede corregir simplemente con lentes o algún proceso quirúrgico, no se está haciendo y nos quedamos con ese déficit. Nos falta muchísimo tener esta información, es por eso que queremos llegar con ese mensaje a casa. Y acá tenemos una imagen de la anatomía del ojo, Doc, un poco para contarle a la gente cómo funcionan nuestros ojos. Bueno, aquí tenemos un esquema lateral del ojo, como que si lo estuviéramos viendo de lado. Más o menos la parte visual siempre va a ingresar desde la parte acá de delante, donde tenemos lo que es la córnea. La córnea es una parte transparente por donde va a transmitir la señal luminosa, pasa por el cristalino y el cristalino lo va a enfocar acá en la retina. Aquí es donde nosotros vamos a procesar la imagen, ser enviada por el nervio al cerebro y nosotros podemos ver. Entonces, durante todo este trayecto podemos tener varias patologías que pueden alterar la parte visual para que nosotros no veamos claramente. Ahora, Doc, ¿qué pasa con este tema de las cataratas? ¿Por qué se forman todo esto? Ahorita que ya tenemos en imágenes y le podemos explicar de mejor manera a la gente. Sí, aquí la catarata es una parte muy importante. Este es el cristalino, que es un lente transparente que su función es simplemente el rato que llega a la imagen, transmitirla hacia la retina para nosotros poder ver. ¿Qué es lo que pasa con la edad? El cristalino, que es transparente, se va poniendo opaco. Y al ponerse opaco, el rato que aquí pega la imagen, en vez de que llegue como un solo punto, se va dispersando y vamos bajando de visión. La catarata se va asociando a la edad. Más años yo tengo, más riesgo de presentar catarata. Y la única forma de tratarlo es quirúrgicamente. Entonces vamos y operamos, quitamos este lente sucio, colocamos un lente limpio ahí y el paciente vuelve a ver. Lo llamativo de esto es que la catarata es igual, una de estas patologías que tienen un tratamiento, que tienen una cura y que el paciente está con un déficit visual porque no ha sido tratado de su catarata. Justamente, por eso es que es tan importante hacerlo a tiempo, por favor, a tiempo. Ahora, en cuanto al tema de la ceguera, ¿esto se puede prevenir? Me decía, porque hay muchos pacientes, la mitad de ese porcentaje que usted mencionaba se podía prevenir. Claro, entonces un alto porcentaje de estos pacientes, como hablamos, la primera causa de esto es error refractivo, es decir, yo uso lentes, pero no lo estoy usando, por ende mi visión está deteriorada menos de lo que debería tener. Entonces el simple hecho de acudir donde el oftalmólogo, hacernos un examen, ver si es que realmente puedo corregirlo con lentes y ya salí fuera de este grupo, entre comillas, de ceguera. El otro grupo importante son los pacientes que presentan cataratas. Siempre y cuando la parte interna del ojo se encuentre íntegra, al operar la catarata el paciente va a recuperar el 100% de la visión. Entonces tenemos una población altísima que tiene catarata,
que no accede a la parte oftalmológica o la parte quirúrgica, donde no se puede tratar esto, con el paciente puede revertir esta ceguera, entre comillas, y recuperar su visión normal. Excelente, doctor. Pero acá también queremos compartirles un testimonio increíble, una historia de vida, de superación gigante, porque realmente muchas veces nosotros pensamos que tenemos limitantes, tenemos adversidades, pero con estas condiciones que muchas personas cuentan, han salido adelante y han conseguido cosas enormes. Así que vamos a ver este directo a continuación. Soy ciega. Soy sorda. No puedo hablar y no tengo olfato, pero sí quiero tener voz. Siempre necesitaré manos que me lleven. ¿Quién me querrá por ser yo? A veces tengo recuerdos, manchas de luz, pero los pierdo. No puedo llegar más lejos. He aprendido lo pequeños que somos, lo frágiles que también son las personas que pueden ver y oír. Comprendí que a veces las dificultades, mis problemas, no los creaba yo por ser como era. La vida es dura para todos, pero también puede ser un camino apasionante. Al principio, evidentemente, en muchas situaciones sentía miedo. Por ejemplo, a la hora de acceder a la universidad no quería porque me daba miedo esa situación al ser sordociega y sentía que no tenía esa capacidad. Y también sabía que iba a ser duro, una situación dura para mí, entonces encontré el apoyo de mi madre y con ella pude vencer este miedo y acceder a la universidad y conseguir mi título, además de con mi esfuerzo, claro. Lo más importante es sentirme feliz, sentirme tranquila, sentirme bien. Tengo ya experiencia de haber sentido miedo en otras ocasiones, entonces me siento tranquila en ese sentido. Tengo gente a mi alrededor, no estoy sola, conozco determinadas soluciones para determinados problemas que me puedan surgir, entonces me encuentro tranquila. Que la sociedad abra los ojos en ese sentido y se dé cuenta de que los sordociegos podemos hacer todo de manera independiente, tenemos capacidad y podemos ser igual de funcionales que cualquier otra persona. Que lo más importante para mí es divulgar, que la sociedad conozca lo que es la sordoceguera, lo que conlleva, que se sorprendan de conocerle, de saber lo que conlleva esta discapacidad y de que sepan también que somos capaces de hacer cualquier cosa durante la vida diaria como cualquier otra persona. Historia. Es una historia fantástica y me parece a mí que uno de los mensajes cuando hacemos este tipo de programas, queremos que se queden con nosotros porque tenemos que conocerlo más. ¿Con qué objetivo al final, Analí? Es que seamos más inclusivos. Y me parece que ese también es el mensaje precisamente del video que vimos hace un rato. Seamos empáticos, pero sobre todo inclusivos. Incluyámosle a la gente que tenga algún tipo de discapacidad porque no tenemos idea cuál puede ser su límite. Imagínate, o sea, y acá creo que no, como yo decía, uno a veces se limita por ciertas cosas chiquititas y estamos completos y a veces dejamos de hacer algunas cosas, pero esto nos da grandes lecciones de vida. Y por eso tenemos aquí al doctor Hugo Salcedo para poder hablar de este tema de la discapacidad visual, sobre todo, que es su expertise como oftalmólogo, doctor. Pero estábamos conversando y yo le decía qué porcentaje de personas tienen discapacidad visual y me dio una buena noticia porque me gustó lo que me dijo. Si nos puede repetir. Sí, hay un porcentaje, como hablamos al inicio, que obviamente tiene patologías que ya no hay vuelta atrás, que ya se quedaron con esta discapacidad visual como tal, pero tenemos el otro porcentaje donde con lentes, con una cirugía, pueden recuperar su visión. La tecnología avanzada, ¿no? Sí, y este es el porcentaje donde nos tenemos que concentrar más, porque no deberían estar en este grupo de pacientes con discapacidad visual y ellos podrían tener una vida completamente normal, pero desconocen las alternativas y no llegan donde nosotros, donde podemos obviamente ofrecerles estos tratamientos. Abrimos esta conversación para ustedes también en casa, para que nos escriben. Estamos con el doctor Hugo Salcedo, oftalmólogo, y nos contaba una interesante historia a propósito de que estábamos conversando con Carlita, que tiene unos ojos particularmente especiales. Para ser oftalmólogo, dices, bueno, esos ojos me voy a acordar. Tu carrera la hiciste en Guatemala, ¿por qué?
En Guatemala tiene un posgrado de oftalmología bastante competitivo, bastante completo. Entonces, al ingresar a Guatemala, lo que más me gustó del posgrado es, tenemos la parte médica, donde obviamente estamos aprendiendo, operando, etcétera, pero el mismo hospital tiene la parte de rehabilitación visual. Entonces, nuestros pacientes que a la larga ya se les ofreció todo el tratamiento quirúrgico, clínico y no pueden recuperar visión, el mismo hospital tenía programas para enseñarles a utilizar la baja visión que tenían, incluso reintegrarles dentro del hospital. Nosotros teníamos, por ejemplo, nuestros secretarios eran ciegos. Ellos se encargaban de tomar las citas, direccionar a los pacientes. Nosotros les mirábamos todos los días cruzar la calle con el bastón, que uno mismo casi le atropellan. Y ellos todos los días llegaban, cumplían. Y obviamente nosotros entendíamos cómo, a pesar de tener este déficit visual, ellos son una parte integral de nuestro posgrado del hospital. Conversaba y no hacerles a un lado. y le preguntaba justamente de su trabajo en el hospital y decía, ¿cómo hacen aquellas personas que no ven, que son ciegos y que tampoco escuchan? Y hablábamos con Cris y decía, ¿cómo es? Porque claro, si tú tienes una discapacidad visual, puedes escuchar y bueno, te das tus modos, pero si tú no escuchas y no ves cómo era el trabajo con estas personas, ¿cómo se lo hace? Sí, ahí es más complejo, ¿no? Entonces ellos sí necesitan cierta ayuda para ayudarles de ahí. Desde la parte visual, que era la que nos encargábamos nosotros, ellos sí tenían lo que es un área que se llama baja visión. Entonces, baja visión se encarga de que cuando, por ejemplo, las medidas de lentes, entonces yo llego -10, -15, se acabó, me mando a hacer mis lentes, pero tenemos medidas tan altas que nosotros no la manejamos al diario. Esto es lo que maneja baja visión. Entonces, en baja visión, por ejemplo, yo puedo utilizar un telescopio que me ayuda a poder ver la marca del auto que viene para yo parar ese bus y subirme a ese bus. Entonces, esas medidas son medidas bastante altas que nosotros no manejamos en el diario, pero que en esta área de baja visión sí lo hacen. Pero y aquellos que ya son ciegos, ¿qué tipo de rehabilitación o cómo se puede trabajar con ellos? Ahí, por ejemplo, tenemos lo que es el braille, enseñarles a movilizarse con lo que son los bastones. Entonces, hay diferentes modos. Por ejemplo, en los semáforos hay ciertos timbres que ellos pueden escuchar que le está señalando que el semáforo está rojo y ellos pueden cruzar, por ejemplo. Doctor, estamos acostumbrados a escuchar el término sordo-mudo, porque sabemos que si no escuchas bien es difícil pronunciar palabras que suenen como algo que nunca has escuchado antes, porque no las has escuchado. Pero sordo-ciego es una dolencia que se escucha con frecuencia o que se atiende con frecuencia. Sí, sí es bastante común. En el posgrado más se enfocaba la parte oftalmológica, pero también tenemos la parte de otorrino. Entonces manejaban, el posgrado se llamaba Por Ciegos, Sordos y Mudos de Guatemala. Entonces manejaban estos dos grupos de pacientes. Y como digo, o sea, la parte médica, que es lo que manejamos nosotros, la parte de rehabilitación y la parte de reintegración social. Doc, dentro de todo esto, ¿cuál es la más difícil? Porque yo he escuchado que a veces la parte más difícil es precisamente esa de la reintegración, cuando debería ser la más sencilla. ¿Por qué me refiero a esto? Porque la comunidad en general debería ser más fácil. Sí. Debería intentar ser, digo yo, más amigable, ¿no? En estos Esa casos. parte es compleja porque nunca nos ponemos en los pies de los demás. Entonces, Esto es por clave. ejemplo, hace unos 6 meses mi esposa se fracturó el tobillo. Y estarle transportado en silla de ruedas, me dice, sí, súper fácil, porque uno le ve Si caminar aquí es a todos los difícil. pacientes, es súper complejo. Entonces, no nos ponemos en los pies de los Y demás. creo que ese mensaje debe llegar claro, porque, por ejemplo, en casos de emergencia, supongamos cuando vemos una persona que está tratando de cruzar y que no puede, y uno va y dice, vamos, te ayudo, y si no te escucha, entonces tratarlo de guiar, porque yo creo que también es la confianza por parte de esa persona, ¿no? Cómo ellos permiten que nosotros como sociedad los incluyamos. Entonces es un proceso medio fuerte. Yo tengo una pregunta en la parte técnica, doctor. Tenemos enfermedades o tenemos déficits que ya vienen de nacimiento, pero también nos lo podemos causar o hay ciertas cosas que pueden causar daños en el ojo o en el nervio óptico. Me gustaría hablar de ese tema para que la gente en casa tenga cuidado también con cómo cuida sus ojos, porque a veces como, ay, no pasa nada, no, y no, sí pasa. Entonces Claro, también depende de ahí nosotros cuidarnos. La parte clave en toda medicina siempre es la prevención, que a veces no tenemos un poquito esa costumbre o esa cultura de voy al médico para hacerme un chequeo de salud en general para ver cómo me encuentro. Siempre vamos porque tengo un dolor o algo me está molestando. Desde ahí tenemos muchas patologías que con la parte preventiva podemos evitar y vivir con la visión normal.
De ahí tenemos las patologías donde nosotros mismos buscamos el tratamiento, me pongo en el internet o mi primo, mi vecino me dice, mira, tal gotita funciona bien. Unas gotas Y de limón para hacer los ojos verdes. Como el decía, doctor. ¿no? Y a veces imagina. funciona. Tremenda. Doctor, queremos contextualizar esta conversación y tenemos un ¿sabías qué? Para ustedes en casa, así que si lo tiene listo, póngale play. Bueno, Oiga, mientras están listos, me dicen Ahí yo... está. Yo tengo una pregunta que nos dan escrito. Me parece que está buena. Dice, buenos días amigos, una pregunta. ¿Por qué cuando hago ejercicio físico, esto a veces me pasa a mí también, no tan forzoso, los ojos se irritan, arden y me duelen por dentro? Me pasa a veces, pocas veces, pero sí me pasa. A veces es el sudor Que entra... que entra dentro de los ojos y eso comienza a irritar. ¿Y por qué a veces sí y a fastidiar. veces no? Depende de la cantidad de ejercicio que uno hizo, de cuánto entra y depende mucho de la lágrima. O sea, si la lágrima está en buenas condiciones, la lágrima a la larga también sirve como de protección. Claro. protección. ¿Sabían ustedes que si se friegan los ojos así se pueden dañar la córnea? Es impresionante. A la gente que es alérgica, y eso quería hablar un poco de las cosas que debemos evitar. Por ejemplo, el que tú te frotes así el ojo, te raya la córnea, te lastima, es impresionante. Dejemos ese tema pendiente y ahora sí lancemos de ¿sabías qué? Que está Hágale. listo. Ahora sí, póngale play. Ruédelo. Si te has preguntado cómo se comunican las personas sordo-ciegas, aquí te lo contamos. Utilizan dactilogía, un sistema de comunicación que funciona utilizando los dedos de las manos en la palma, con el fin de transmitir un mensaje. Utilizan braille, sistema de escritura y lectura utilizado basado en la combinación de 6 puntos en relieve, dispuestos en 2 columnas verticales y paralelas de 3 puntos cada una. Nada, estamos hablando un poco de la inclusividad, de cómo ser inclusivos. Nosotros deberíamos saber. Y hay veces que lo interpretamos mal el tema de la inclusividad. Me parece a mí, este es un tema absolutamente personal, me parece que no basta con decirles a todes, tratarles así, ¿no? Digo, la inclusividad real está en aprender este tipo de cosas. Aprender lenguaje de entenderlos. señas. Exacto, aprender- entenderlos, algo de señas, algo de braille, entender, por lo menos Lo básico. para algo ser inclusivo. Pero es difícil. Y poquísima no gente hacerles a un lado, porque uno dice, como la persona es ciega, ya no contribuye para la sociedad, hagámosle a un lado, que se vaya a su esquina, y no es así. Y eso es algo que vimos mucho en el posgrado, como les mencionaba, o sea, teníamos personal ciego que trabajaban con nosotros y me decían, no, o sea, cierto es que la visión es sumamente importante y el día de mañana que lo perdamos no implica que ya se nos acabó la vida, sino podemos continuar viviendo 100% normal. El obstáculo a la larga es lo que uno mismo se pone. es. Entonces no existen obstáculos como tal para nadie, para ningún tipo de discapacidad. Doctor, la pregunta que le había hecho sobre cómo podemos nosotros cuidar los ojos, qué cosas no hacer, qué nos puede perjudicar y causar daños que luego ya no son reversibles, porque muchas veces no nos dicen eso, que hay medicamentos de cosas que te dañan el ojo y adiós. Es verdad. Así es, pero nadie habla de eso, entonces nos gustaría que un poco nos dé una guía a la gente que está en casa. Sí, dentro de los medicamentos que a veces son fáciles de adquirir, uno va a cualquier farmacia, son antibióticos con esteroide. El esteroide puede tener un efecto secundario en los ojos y provocar lo que es el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad en la cual la presión del ojo se aumenta, es irreversible, daña el nervio y nos puede llevar a la ceguera. Entonces, si yo estoy yendo a la farmacia, pido X colirio, me lo pongo, el ojo queda hermoso, blanco, ya me curé del problema que tenía y lo sigo utilizando crónicamente, a la larga voy a acabar con este problema. Es un problema serio porque va obviamente a asociarse a la ceguera y ahí no hay vuelta atrás. Entonces eso sí es algo que hay que manejarlo bien. Nosotros cuando mandamos este tipo de medicamentos siempre es con un tiempo indicado, siempre les vamos controlando a ver si es que no hay efectos secundarios por ese tipo de medicamentos. Para los alérgicos, porque hay un problema grande de los ojos para la gente alérgica que a la larga termina afectando en las medidas de tu visión, en el daño que puedes tener en la córnea, incluso puede haber deformación en la córnea que termine en ceguera. Sí, en los pacientes alérgicos ¿cuál es el problema? El frotarse mecánicamente el ojo va a afectar lo que es la córnea. La córnea tiene una forma de domo y yo al estarle frotando todo el tiempo porque me pican, me arden, Le hundo. vamos haciendo que se va haciendo más como un Queratocono. cono y se forma lo que es el queratocono. El queratocono obviamente tiene sus estadios donde se puede tratar tranquilamente y a la larga llegar incluso a problemas más severos como un trasplante de córnea.
¿sí? En el queratoconus, si yo tengo un niño de 8 años de edad que se está frotando el ojo, no le puedo decir deja de frotarte el ojo. Si él tiene alergias y no estoy tratando sus alergias, nunca va a parar de frotarse el ojo. Doctor, nos escriben, y gracias por sus mensajes a propósito de esto, personas que han nacido con una discapacidad visual. ¿Se puede detectar desde el embrión o desde el feto que una persona viene con un problema de visión? ¿Hay tecnología para esto? Depende, más que todo, cuando tenemos síndromes que se asocian a diferentes tipos de trastornos. Entonces tenemos uno que se asocia con catarata, que se asocia con otro tipo de problema visual. Por ejemplo, algo bien común es el toxoplasmosis. Una paciente embarazada con toxoplasmosis va a tener el bebé muchos problemas de desarrollo y cuando nazca va a tener mucho más complicaciones. Relacionados con la visión. Relacionadas con la visión. ¿Y la toxoplasmosis viene de los gatos? Sí. Y de los embutidos también. Eso no te dicen. Los embutidos Ya, también hay toxoplasmosis. le va a defender al Nilo, le va a defender al Nilo. No, en serio. No, pero es verdad. A ver, doctor, dígame Aquí que no. la clave es, o sea, no tanto el embutido, sino la persona que lo prepara. Bueno, Claro. Entonces, por ejemplo, tenemos la costumbre de comer en la calle y no sabemos si esa comida está bien preparada, bien cocinada, la persona se lavó bien las manos y de repente estamos consumiendo nosotros mismos el toxoplasma. Lo más común es todo el mundo siempre dice, pues que yo no tengo gatos en la casa. No hace falta tener gatos en la casa. Ahí hay que tener Claro, cuidado. es un poco Cuídese, si delicada sigue esa embarazada. situación. Oiga, tenemos un par de preguntas. Voy a leer una, Carlita lee la siguiente si Ya. le parece bien. Buenos días, disculpe, ¿toda persona puede realizarse una cirugía para mejorar la visión? Todo sea, depende no es que no les gusta usar lentes, de se muchos operan factores. La cirugía refractiva es una muy buena opción, ¿sí? Sobre todo si no tenemos la capacidad de usar lentes o usar lentes de contacto. Entonces, sí, la cirugía refractiva funciona. Pero como en todo procedimiento, yo tengo que ser candidato para ese procedimiento. Ok. Y no todos son candidatos Hay para que una hacer cirugía todo. refractiva. Ok. a ver, aquí tenemos otra pregunta y tengo dos preguntas. Buenos días, felicitaciones por los temas muy importantes que presentan. Una pregunta para el doctor. ¿Cómo ayuda las inyecciones de Avastin para la degeneración macular o glaucoma? Por favor, gracias, bendiciones. ¿Y le sana o en cómo le ayuda estas inyecciones? O sea, ¿esto te sana, te ayuda, te mantiene, qué? Tenemos una enfermedad bastante severa a nivel mundial que es la degeneración macular. La degeneración macular, con el nombre lo dice, relacionado a la edad. Es decir, más años yo tengo, más riesgo de presentar degeneración macular. La mácula es la parte central de la visión. Entonces, siempre que yo estoy mirando al frente, estoy estimulando la mácula. Este problema degenerativo que se asocia a la edad va lastimando la mácula. Entonces, yo me voy quedando ciego en la parte central. Es este que... La parte periférica ok. se conserva. Por eso hay que Pero tener solo la cuidado, central. porque Solo uno no la sabe central. muy bien. A veces no te das cuenta. Hasta que Pero llegó eso acá. es glaucoma. Es el glaucoma. Empieza con la claro. parte periférica y, Y eso llega no al tiene centro. cura. Esto empieza en el centro. Empieza en el Entonces, centro. Dios. el centro es donde tenemos esa alta definición visual. Entonces, yo puedo ver aquí que alguien está sentado al lado mío, pero ver no los sabes quién detalles, ni idea. Oiga, doctor. Entonces, ahí es donde el tratamiento como el Avastin funciona para ayudar. Qué impresionantes que son los ojos, ¿no? Son Son máquinas increíbles, perfectas, no solo nos dejan ver el alma de una persona, sino también nos sirven para conectarnos con el mundo y de una forma estéticamente tan bella. Nos están preguntando qué pasa con las personas que tienen los ojos secos. No sé si les ha pasado. El Mucha ojo gente seco después es de una COVID enfermedad. o Pero durante no el COVID cuando estás viendo reportó. chicas de ojos secos. Re- Estoy de ojos otra. secos. que es como que te quedas del ojo ahí que Cuidado. no Cuidado. Parpadea. no lubrica. El ¿Qué ojo pasa ahí? seco es súper común y se ha hecho más común aún desde que empezamos con la pandemia por el uso de mascarillas, el teletrabajo, estar teléfono, celular, etcétera, y el ojo se va resecando un montón. El simple hecho de uno acercarse a la farmacia y ver la opción de lubricantes que tenemos, uno sabe que el ojo seco es súper prevalente. Ok. Y Doctor, ahora, para la... finalmente yo creo que también es importante acá, después de todo lo que hemos hablado, contarle a la gente cada cuánto debemos ir al oftalmólogo, porque una vez dice, yo estoy sano, no me duele nada, o no tenemos ni necesidad de acudir. Entonces Sí, nos descuidamos aquí mucho. la clave, como hablamos, prevención, una vez al año. Si yo no tengo ninguna patología ni nada, quiero hacerme como que mi examen de salud general, una vez al año. Si tengo otras patologías, pues tengo familiares con glaucoma, Exacto, con ya degeneración hereditario. macular, obviamente con ese primer examen yo voy a saber si es que tengo que ver a este paciente más seguido o tal vez una vez al año es suficiente. Aquí la otra parte clave son los niños, que es un grupo que a veces se los deja a un lado, ¿sí? Y tenemos que tener claro que el desarrollo visual es hasta los 8 años de edad.
Después de los 8 años de edad, si yo tenía un déficit visual que pudo haber sido tratado en esta ventana que tenemos desde que nació a los 8 años de edad y nos pasamos de esa ventana, ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Y muchas veces los problemas visuales son unilaterales. Entonces, sí, un ojo mira bien, el niño está perfecto, hace todo normal, pero ocurre que el otro ojo es el afectado que se puede tratar. El famoso parche. Finalmente Lo acá he nos visto. dicen, Doc, buenos días, a mi hijo le operaron a los 4 años de cataratas, chiquitito. ¿Cuál es el motivo en los niños? Las cataratas a esa edad por lo general son congénitas, entonces nacieron con algún problema, algún déficit que desarrolló la catarata. Lo ideal con ellos es ver si no tiene algún otro problema asociado, que por lo general los problemas congénitos se asocian a otros trastornos. Y si no tiene, a buena hora, obviamente la parte quirúrgica es clave porque tiene que ser antes de los 8 años de edad, pero no solo es la parte quirúrgica, porque yo lo puedo operar y ahí se quedó, es la rehabilitación. Entonces ese niño necesita hacer rehabilitación visual para que ese ojo recupere la visión al 100% y no tenga ningún déficit Así, visual. la última pregunta rapidísima. En lugares como Quito, que es seco, alto, creo que hay más problemas en los ojos del ojo seco. ¿Es aconsejable usar gafas? ¿Es aconsejable que los niños usen gafas para ir al colegio? La gente cuando sale cae perpendicularmente, los rayos solares, la radiación es altísima. Sí, tienen que usarlo. Lo que pasa es que en esta edad, como que el paciente como tal no se queja de problemas, sabemos que eso a la larga va a llevar a problemas. Entonces, el que yo esté expuesto todo el tiempo, por ejemplo, a rayos ultravioletas, voy a formar lo que es el pterigium, que es la famosa carnosidad. Si no me protejo desde pequeño, de adulto no lo voy a hacer. Y voy a acabar con problemas, con irritaciones y a la larga con una cirugía para algo que se puede haber prevenido desde Bien, doctor, temprana le edad. queremos agradecer muchísimo. Quiero que la cámara 2, por favor, se cierre los ojos del doctor. Pero completamente. Quedó Es un impactada color de que no habíamos visto nunca antes. Y cuando usted